Bien, vamos entonces a iniciar con la parte de la programación. Como hicimos en nuestro análisis, como vimos, nosotros tenemos unas clases definidas que son la clase ficha, la clase rompecabezas, la clase ayuda y pues la clase que va a contener el método principal, que es el método main. En esta clase pues simplemente vamos a levantar una instancia de la vista principal, que es la clase que hemos llamado aquí rompecocos. De acuerdo a esto, entonces vamos a hacer la implementación. Vamos a arrancar a implementar la clase ficha y luego implementaremos la clase rompecocos, luego la ayuda y bueno, en el proceso pues la principal que la necesitamos para ir viendo la ejecución. En ese orden de ideas vamos a arrancar por esta parte. Como todo programa Java, entonces iniciamos creando nuestro proyecto. Vamos a llamar a nuestro proyecto rompecocos. Recuerden que lo más importante en la creación del proyecto es la versión de Java que estamos utilizando de la máquina virtual como tal, que es la versión 1.8. Esto es importante para compatibilidad. Entonces, en máquinas virtuales que sean de la 1.8 hacia arriba es que podremos ejecutar nuestro programa. Aquí terminamos. Él nos crea la estructura del proyecto. Recuerden que siempre nos crea el enlace a todas las librerías disponibles de Java y la carpeta de los fuentes, que es la carpeta CRC, o sea, donde están los archivos que nosotros vamos a crear. Siempre aquí creamos un paquete. Esto es por orden, es por estilo de programación. Entonces la idea es que tengamos toda la información ordenada y los paquetes son simplemente estructuras que nos permiten organizar el código fuente de un programa. En este caso siempre creamos un paquete con el mismo nombre del proyecto. En este paquete lo que van a estar son las clases que vamos a crear. O sea que aquí adentro yo voy a tener la clase ficha. Recuerden que en análisis que hicimos dijimos que la clase ficha era una extensión de la clase JButton, o sea, un botón que nosotros vamos a manejar de manera especial. Entonces vamos a aprovechar aquí en Eclipse las facilidades de hacer la herencia que nos presenta y le vamos a decir aquí de una vez que él es un tipo de JButton o que hereda de JButton. Aquí terminamos y él nos crea ahí la plantilla de la clase para empezar a trabajar. Entonces, ¿qué dijimos de la clase ficha? Entonces retomemos. Debe conocer la posición que ocupa la imagen que contiene, un identificador de la imagen. Esto es importante porque recuerden que al final del programa, o sea, es decir, cuando él detecta que todas las casillas se han puesto en orden, él me muestra la pieza que está escondida. Entonces por eso necesito ese identificador de la imagen. Bueno, y los demás procedimientos, los demás métodos necesarios para que la clase ficha pueda trabajar. Entonces empecemos acá. Lo primero es que la clase ficha, entonces, pues ya allí debe conocer unas variables que son la fila, ¿no es cierto? La columna en la que está, un ID de imagen, un ID asociado a la imagen, la imagen en sí que contiene, aquí vamos a incluir la librería. ¿Qué más necesita conocer? Bueno, por ahora esos elementos son los que necesita conocer. En primera instancia pues tendremos un constructor, ¿no es cierto? Es decir, a medida que yo vaya creando mis botones, mis fichas, mis botoncitos, les voy a dar esa información, le voy a dar la imagen, el ID de la imagen, la fila y la columna en la que esté. Por lo tanto, quiere decir que mi constructor va a ser un constructor que reciba unos argumentos, que serán esos. Entonces, ¿qué recibe él? Pues debe recibir la imagen, ¿no es cierto? Debe recibir la fila, la columna, y vamos a ponerlo aquí en el mismo orden para que no se nos olvide. Va a recibir un ID de imagen, ¿no es cierto? Va a recibir esas
esos 4 argumentos que serían los atributos de la clase. Cuando yo creo el botón le voy a ir dando esa información. Quiere decir aquí que vamos a asignar en la fila el valor que venga en el atributo fila del constructor. En la columna vamos a asignar el valor que venga en el atributo columna. En la imagen, el ID de la imagen lo vamos a asignar también a lo que esté allí. Para eso vamos a crear un método setImage. Entonces ese método, ¿qué va a hacer? Va a recibir como parámetros de entrada la imagen que entra aquí en el constructor y el ID de la imagen para trabajar con ellos. Definamos este método aquí de una vez. Entonces este método setImage, que recibe como parámetros de entrada un image icon y un entero que es el ID de la imagen, pues va a entrar a trabajar con esa información para hacer la operación que debe hacer. ¿Cuál será la operación que debe hacer aquí el método setImage? Entonces simplemente es establecer el ID de la imagen en la variable ID del idImage, o sea, en esta que hemos definido aquí para el botón, y establecer el icono de la imagen en la imagen. Pero adicionalmente recuerden que el botón, que va a haber un botón que por defecto va a aparecer en blanco. Entonces debemos tener en cuenta que tenemos que dejar ese botón en blanco, es decir, que no quiero que la imagen se despliegue allí. ¿Qué es lo que tendría que hacer acá? Entonces básicamente necesito que todo botón guarde su imagen y su identificador de la imagen. Entonces esto es muy sencillo, simplemente aquí en image voy a guardar lo que está en image, o sea, todo botón va a guardar su imagen correspondiente en la variable image, porque es la que va a desplegar, y por supuesto en el ID de la imagen pues va a guardar el ID de imagen que se ha entregado en el constructor. Sin embargo, la visualización sí es la que tengo que controlar. ¿Cómo se hace ese control? Entonces, para eso utilizo el ID de la imagen. Entonces, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es el máximo de fichas que yo voy a tener en el tablero. Recuerde que, por ejemplo, para este caso concreto, hicimos una grilla que va a ser, o una matriz que va a ser de 4 por 4 botones, es decir, 16 botones. Entonces, el botón 16, el último, es el que yo voy a dejar sin imagen, para tener un control de cómo voy a asignar las imágenes. Quiere decir que esta clase ficha tiene que conocer el número máximo de piezas con las que voy a estar trabajando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo crear una constante de clase aquí, ¿no es cierto? Entonces, donde yo puedo decir que tengo una variable, usualmente una constante de clase sería algo así, public static final, el tipo que es entero y la variable que sería máximo de fichas, y yo aquí podría decir, bueno, yo quiero que sea igual a 4. Entonces eso me queda una constante. Ahora, puede ser que usted quiera que en su programa, digamos, el programa principal le defina la cantidad de fichas para no dejar eso preestablecido. O sea, es decir, puede ser que usted en algún punto quiera que el usuario defina la cantidad defina la grilla, la matriz, y con eso trabajar. Entonces, una forma para hacer esto, y aprovechar aquí y mostrar para qué me sirven las variables estáticas, es hacerlo así. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues consiste en que esta variable no va a ser pública, sino por ejemplo va a ser privada, va a ser una variable estática, pero no va a ser final, o sea, no va a ser una constante, va a ser una variable porque voy a poder cambiar el valor que está allá adentro. Y yo le digo le digo a esa variable, por ejemplo, yo puedo decir que arranque con un valor por defecto que es 0, y puedo decir en algún momento qué quiero o qué valor quiero agregarle allí, ¿sí? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Básicamente me sirve para que yo permita que estas variables las altere desde fuera de la clase. Obviamente tengo que suministrar un método. Lo interesante es que al ser estático va a ser una variable de la clase.
O sea, quiere decir que utilizo el nombre de la clase para poder establecer el valor, pero como esta variable de clase la he creado privada, no voy a poder acceder directamente a ella, sino tengo que crear un método para dar ese valor o para indicar ese valor. Entonces, ¿qué otra cosa sería interesante aquí para aprovechar en la creación de ese método? Entonces, por ejemplo, algo que sería muy interesante es definir el tamaño o el tamaño de la ficha. Vamos a llamarle esto más bien field size para no tener problemas con la letra N. Por ejemplo, yo puedo ponerle aquí un valor como por defecto y estas dos cosas yo las puedo querer definir desde otro punto. Entonces por eso es interesante ponerlas como variables de clase. Quiere decir que yo por acá tengo que tener un método, por supuesto público, porque lo voy a llamar desde algún punto, y en ese método lo que yo voy a hacer es simplemente definir el tamaño de la ficha y el máximo de fichas. Entonces ese método por supuesto va a recibir como parámetro de entrada dos enteros, uno que es el tamaño de la ficha, y el número de fichas. Y el número de fichas, esas dos cosas son las que va a recibir. Y por supuesto lo que haría simplemente es en máximo de fichas voy a poner el número, lo que venga el número de fichas, y en el tamaño, o sea en file size, en el tamaño de la ficha voy a poner lo que venga en tamaño. ¿Por qué es interesante este método? Observen lo siguiente, el método es estático. ¿Por qué el método es estático? Porque las variables son estáticas, quiere decir que son variables de clase. ¿En qué me beneficia tener variables de clase? Cualquier objeto que yo cree el tipo ficha va a respetar los valores de esas variables y no los va a poder, es decir, cualquier modificación que yo haga será para todos los objetos de la clase. Esa es la utilidad de una atributo de tipo estático, un atributo de clase. Quiere decir que es el mismo atributo para cualquier objeto de la clase. Si en alguna instancia yo hago un cambio, si en algún momento yo hago un cambio de esa variable, ese cambio se propaga para todas las instancias. Eso es lo importante. Para yo crear una variable de clase necesito nombrarla estática. Yo puedo darle ámbito público o privado. Recuerde que si lo hago público, pues simplemente utilizo el nombre de la clase y accedo al atributo. En este caso lo hicimos privado. ¿Para qué? Pues para mostrar la utilidad del método, de tener un método estático, igual porque los atributos de la clase deberían ser privados. Solo los hacemos públicos cuando son constantes, porque no los vamos a poder variar. En este caso, como queremos darle variabilidad, pues creamos el método a través del cual podemos acceder a estos elementos. Y lo único que hacemos con ello es darle el tamaño y el número de fichas, ¿sí? Eso es lo único que ganamos con ello. ¿Qué nos permite esto? Pues ver para qué sirve una variable de clase y para qué o cuál es el sentido de un método estático, que generalmente va a ser para poder manipular variables de clase que sean privadas. ¿Qué tiene de particular este método? Que cuando yo lo vaya a usar, lo que voy a hacer es utilizar el nombre de la clase y llamar el método, porque es estático. Teniendo eso claro, entonces volvamos al método setImage. En setImage agregamos la imagen y el ID de la imagen que vengan para cuando vaya a crear ese objeto, pero aquí tengo que también acondicionar mi objeto para que él solamente me muestre como icono del botón, o establezca como icono del botón la imagen. Si el ID de la imagen es menor al que representa la posición 16, y
el que representa la posición 16 me lo muestra como null. Si está como null, quiere decir que no me va a mostrar imagen, por eso me muestra el cuadro en blanco. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy simple, es un condicional en el cual vamos a mirar qué es el ID de esa imagen. Entonces, si el ID de la imagen es menor que la cantidad de fichas que se hayan definido menos una, quiere decir que, perdón, menos una, quiere decir que el icono del botón, recuerde que ese icono es la función con la que yo establezco la imagen que va a mostrar en el botón, va a ser lo que recibió, ¿no es cierto? Va a ser el que recibió. En caso de que esto no sea menor, quiere decir que es igual, o sea, es la última casilla, entonces le voy a decir que no me ponga ningún icono. Que no me ponga ningún icono quiere decir que establezca el icono a null, o sea que ahí no hay objeto. Con esto, ¿qué hago? Con esto lo que logro es que el cuadro me aparezca en blanco. Miremos cuál es la lógica que hay aquí con el ID de la imagen. Entonces, el ID de la imagen es muy simple. Quiere decir que a medida que yo aquí tengo el ejemplo, si ustedes observan, estas son las casillas como se van armando. Bueno, aquí me aparece por defecto en este lado porque he revuelto las piezas. Realmente lo que yo estoy haciendo cuando creo el rompecabezas es que estoy diciendo que esta es el ID de la posición 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta la 16. Para no complicarme con los subíndices, recuerden que cuando yo tengo una matriz de 16 elementos, los subíndices van de 0 hasta la cantidad de elementos menos 1, de 0 a 15. Entonces este es el ID 0, el ID 1, 2, 3, así hasta el ID 15. Entonces, por eso lo que se valida es que a medida que yo voy creando los objetos, si él identifica que la ficha que voy creando, el ID de su imagen corresponde a cualquier valor menor que el último, o sea que el subíndice 15, él establece como imagen lo que venga allí. Pero cuando encuentra el último, él lo pone a null, lo pone a 0 para que este cuadrito por defecto me arranque acá. ¿Por qué aquí en este pantallazo me aparece acá? Porque yo ya he hecho la función de revolver. Entonces él me ha hecho acá, randómicamente me ha cogido las fichas y las ha reubicado. ¿Sí? Eso es lo que pasa allí en esa interfaz. Entonces aquí por defecto estoy concentrada en la creación, que simplemente es que traiga la imagen, la porción de imagen que tiene que poner y la ponga la guarde para el botón en el objeto image, que es un icono, o sea quiere decir que me va a mostrar la imagen que está allí contenida, y establezca su ID. Si observa que la imagen, esa ID de imagen es menor que la última posición, establezca como icono la imagen que viene ahí. Si cuando se dé cuenta que es efectivamente la última posición, lo ponga null, quiere decir que le indique que no va a mostrar contenido. Con eso entonces estaría estableciendo la fila, la columna, el valor de la imagen y demás. ¿Qué es otra cosa que interesaría? Como yo tengo un tamaño definido para la imagen, ¿no es cierto? Es importante que yo establezca ese tamaño de imagen y que se me respete cuando yo cree la interfaz. Es decir, cuando yo cree la ventana que va a contener eso, yo quiero que todos los botones sean del mismo tamaño, como se observan acá. Para hacer eso, yo necesito establecer un tamaño por defecto, un tamaño preferido para ese botón. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, básicamente eso se hace utilizando un objeto que se llama dimension. Entonces, un objeto dimension me permite definir un tamaño para un control, un componente gráfico, ¿sí? Ese tamaño está dado en píxeles. Entonces él me pide que le defina el ancho y el alto que quiero para esa imagen. Entonces para eso utilizamos la constante, la variable de clase ficha site. Y aquí nos pide que incorporemos la clase dimension. Perdón, aquí yo cometí un error. Esto no es file size, sino ficha size. Y aquí hay que decirle que sea ficha size, no file size. Teniendo ese objeto de dimensión, entonces lo que yo hago es utilizar un método de la clase
¿cómo se llama? De la clase botón, que se llama set preferred size, o sea, el tamaño preferido para ese control. Eso lo utilizo siempre que vaya a utilizar pack dentro de la ventana, para que él me respete el tamaño que yo le defino al componente gráfico, y él espera allí que yo le dé un objeto de tipo dimensión, que sería el que crea antes, que es el objeto size. Entonces aquí lo que hago es definirle el tamaño por defecto a la clase ficha. Entonces será de el tamaño que tenga ficha size. En este caso pues será 0 si no le he definido alguno, y se supone que en algún punto voy a utilizar este método donde le voy a decir cuál es el tamaño que quiero de la ficha. ¿Qué más sería? Bueno, aquí hay otra cosa. Como a mí me interesa que el cuadro, este cuadro, aparezca en blanco, si yo le digo que no me muestre icono, pues él me va a mostrar el valor por defecto del botón. Entonces, para yo asegurarme que el cuadro me aparezca de ese color blanco, pues voy a ponerle un background para que él me muestre ese color background por defecto. Lo que haríamos simplemente es, lo podemos hacer, bueno, antes o después, no importa. Aquí le decimos que lo haga, su color de fondo lo haga blanco. Cuando yo no tengo una imagen de fondo, él me muestra el color de fondo por defecto. Entonces por eso es que me sale el cuadro blanco por defecto. Hasta allí tendríamos la clase ficha. ¿Qué nos hace falta para esa clase ficha? Nos hace falta, bueno, los métodos get y set que necesitamos. Vamos a hacer aquí, a utilizar esto que nos provee Eclipse para hacerlo rápido. Entonces necesitamos el get de la columna, porque la voy a necesitar en algún momento, el get de la fila, el ID de la imagen de la ficha en particular también la necesitamos, y necesitaremos la imagen también. Necesitamos esos básicamente. Le decimos ok. Entonces, como vemos, él aquí nos genera todos los métodos get para yo en algún punto tomar la ficha y obtener cuál es la fila que ya tiene, la columna, el ID de la imagen y la imagen. ¿Qué más es importante aquí? En algún punto, que es cuando finalice el rompecabezas, la pieza que tiene la ficha oculta o la imagen oculta va a tener que mostrarse. Entonces necesito crear ese método. Llamemos a esto mostrar imagen, y este método lo único que va a hacer es simplemente decir que ahora para esa imagen su icono va a ser pues lo que tenga allí, porque recuerden que la clase, lo que tenga en la variable image, porque recuerden que la ficha siempre tiene la imagen que va a mostrar, siempre la tiene, allí está. Observe que cuando usted crea la ficha, siempre él guarda la porción de imagen que le corresponde mostrar. Lo que sucede es que cuando se crean los botones, él a la imagen que es la última, al último cuadrito, él no le pone imagen, pero la imagen siempre la ha guardado. Entonces mostrar imagen es ese método que yo voy a llamar cuando finalice, cuando me dé cuenta que he armado bien todo el rompecabezas, y le digo entonces ahora sí muéstrese. Entonces esta es la manera como se va a mostrar la imagen en la ficha. Por supuesto, como nosotros vamos a estar dando clic en los cuadritos, como vimos en la ejecución del programa, cuando yo haga clic sobre un botón, él va a tener i. Por supuesto, se observe que puede intercambiarse con la casilla en blanco. Va a haber un intercambio de información entre esos botones. ¿Qué es lo que va a intercambiarse? Pues una ficha tiene que intercambiar con la otra su imagen, su ID de imagen, y no más. Eso es lo único que tiene que intercambiar, la imagen y el ID de imagen. Entonces necesito hacer, la ficha tiene que tener un método que le permita intercambiar su información con otra. Entonces es un método público, llamemos ese método intercambiar. ¿Y qué es lo que va a recibir como parámetro de entrada ese método de intercambiar? Pues va a recibir una ficha, un objeto de tipo ficha. Llamemos a este otra ficha, ¿sí? Entonces cuando un objeto llame al método de intercambiar con otra ficha, ¿qué es lo que requiere hacer? Entonces necesita
necesita cambiar su imagen y su ID de imagen. Eso es lo que necesita cambiar, no más, porque la posición siempre será la misma, la posición nunca va, o sea, es decir, la fila y la columna que ocupa, esa siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el contenido como tal. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Entonces, como cualquier intercambio, vamos a tomar de la ficha que entra, vamos a tomar la imagen. Para eso está el método getImage que generamos. Entonces él toma la imagen y la vamos a guardar acá en esta variable otra imagen, y debo tomar el ID de la otra imagen, de la otra ficha. Este es el ID de la imagen. Y aquí que tengo, de la ficha que me entró, rescato su imagen y su ID de imagen. Y entonces ahora hago el intercambio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que coger la otra ficha, punto, y tengo que establecerle la imagen y el ID. Entonces, ese es el método que nosotros creamos, que se llama setImage. Recuerde que está acá, este fue el que creamos. Ese que le recibe la imagen, ojo, le recibe la imagen de el objeto que llamó, que está en su atributo image, y el ID de la imagen, que está en su atributo ID image. Estos dos son de la ficha que está llamando el método intercambiar. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llamar del objeto que es el que está haciendo la invocación, el método setImage, y tengo que pasarle los de la otra ficha. Aquí es otra image. Ya aquí hice el intercambio. Ojo con esto. Esto es como si yo tuviera, para entender esto, quiere decir que en algún punto, voy a ponerlo acá como un comentario, yo voy a tener un objeto que se llama tengo un objeto que se llama pieza, por ejemplo, pieza del rompecabezas. Ese objeto es del tipo ficha y yo le voy a decir intercambiar, por ejemplo, con pieza 2. Quiere decir que para esto es que voy a utilizar este método en algún punto en el que lo vaya a llamar. Este objeto se va a intercambiar con este objeto donde pieza y pieza 2 son fichas. Entonces, ¿qué sucede aquí adentro? ¿Qué es lo que yo necesito intercambiar? Necesito intercambiar la imagen y el ID de la imagen, no más. ¿Cómo hago para obtenerlos? Entonces tengo que coger esta pieza que entró, que es aquí en el método, la referencio yo como otra ficha, y lo que hacemos es crear un objeto, otra imagen que es de tipo ImageIcon, y un objeto entero ID, otra imagen, que es para manejar el ID que viene en esta ficha. ¿Cómo lo obtengo? Para eso es el método getImage y getIDImage. Aquí obtengo la imagen y la ficha de la otra ficha, o sea, de pieza 2 para el ejemplo. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces tengo que coger esa pieza 2, ¿no es cierto? Ya que yo guardé aquí y saqué la copia de la información de ella, entonces ahora sí la voy a reemplazar. ¿Qué tengo que reemplazar? La imagen y el ID de la imagen. Para eso yo creé el método setImage. Recuerden que ese lo creamos aquí arribita. Recibe una imagen y un ID de imagen, y lo que hace es ponerlos, ¿sí? Ponerlos en asignarlos a los atributos de esa clase y mirar si va a poner la imagen contenida o va a poner null, dependiendo de cuál sea la posición la fila y columna que ocupen la ficha. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos ese método y le damos los dos parámetros para que establezca como atributos de esa clase estos dos nuevos parámetros. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que coger esta que está llamando y establecerle también la imagen y el ID de la imagen de la pieza 2 que fue con la que intercambió. Entonces, esta que es la que está llamando el método, ¿cómo la referencio acá?
con this, porque ella es la que está llamando. El método es image y la imagen y el ID que necesita que ahora ella tenga, que sería estos que capturó acá. Y esto es lo que me hace el método intercambiar ficha. Bien, con esto tendríamos lista la clase ficha. Bueno, nos falta algo. Como yo tengo que estar evaluando si en algún momento yo tengo que estar evaluando si la ficha tiene o no tiene imagen para saber si puedo intercambiar, pues necesito crear ese método. Entonces ese método es público, va a ser booleano y llamémoslo por ejemplo has no image, o sea, no hay imagen. Ese método, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va a mirar qué es el icono que tiene el botón. Recuerden que, bueno, esto aquí es porque me está pidiendo un return, ese es el error que me saca. Vamos a ponerle aquí esto para que me deje mostrar un error y vamos a hacer un análisis de esto. Has no image es lo que me dice si tengo un icono asignado al botón. Recuerden que cuando yo asigno la imagen, yo utilizo setIcon. Si setIcon tiene un objeto del tipo image, es porque hay una imagen en esa ficha. Si en icon yo tengo un objeto de tipo null, quiere decir que es la ficha en blanco. Entonces este método es para saber si es la ficha en blanco o no es la ficha en blanco. ¿Qué tengo yo para trabajar? O para saber si está en blanco o no, el icono. Si hay icono, quiere decir que es una ficha con un valor visible. Si no hay icono, o sea, si es null, quiere decir que es la ficha en blanco. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces vamos a crear aquí una variable booleana. Llamemos a esa variable, o no creemos una variable booleana, no la necesitamos. Simplemente vamos a hacer una validación. Sí. Entonces, sí, ¿cómo hago para saber cuál es el icono que está en un botón? Tengo el método getIcon. Voy a preguntar si esto es null, si el resultado, si el icono que está en ese objeto es null, quiere decir que es la ficha en blanco. Si es la ficha en blanco, quiere decir que no tengo imagen. O sea, quiere decir que aquí él me va a retornar true. O sea, efectivamente no tengo imagen. En otro caso, me retorna falso. O sea, si esto no tiene imagen, me retorna verdadero. Si esta condición no se cumple, me retorna falso. Con esto entonces tendríamos el método que me retorna si hay una imagen o no. Recuerden que cómo funciona el return, porque de pronto acá se puede generar una confusión y decir que si entro a este if y no fue y se cumplió el true, me va a venir a mostrar el falso. No, recuerde que el return lo saca del método. Quiere decir que si el icono fue null y retorna true, si fue null y entra por este return, sale true y sale del método. O sea, él no se viene aquí a esta segunda línea de código. La única manera que venga a retornar falso es porque esta condición no se cumplió. Es importante tener en cuenta eso. Con eso creo yo que tendríamos la clase ficha completa. ¿Qué vendríamos a hacer ahora? Lo que vendríamos es a crear la vista o la clase rompecocos.